Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más acá a casa Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y acá, su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, después de un corto receso, de unas vacaciones al exterior, con mi hijo Daniel, pues ya de vuelta acá en los estudios. Y antes de comenzar el programa del día de hoy, pues le quiero extender agradecimiento a Néstor Alvarenga, quien es el enlace latino de nuestro condado a través de la Oficina de Relaciones Comunitarias, quien estuvo de suplente para acá en el programa durante un par de semanitas que yo estaba fuera. Así que gracias, Néstor. Corazón, muchísimas gracias. Me dijeron que lo hiciste excelente, así que creo que me voy a poder ir de vacaciones más a menudo. Aparte de eso, también quisiera pues extender mis condolencias personales a todas las víctimas del gran siniestro que tuvimos acá en nuestro condado. Yo estaba ausente, estaba fuera del país, pero a la distancia tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo acá en nuestro condado, con profunda tristeza, y bueno, ya creo que estamos en vías de recuperación para algunas de estas familias, aunque la pérdida humana, por supuesto, nunca se puede recuperar y nunca se puede reemplazar. Así que en nombre mío personal y de mi familia, pues extenderle las condolencias a nuestros residentes del condado de Montgomery por tan triste incidente que nos tocó vivir. Así que bueno, con hecho dicho, voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Nos acompaña una vez más Marta Gil, quien es enfermera de nuestro Departamento de Salud. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí otra vez. De regreso, estuviste acá hace unas semanitas abordando otro tema, pero hoy vamos a estar conversando sobre esto de las inmunizaciones. Correcto. Las vacunas que hacen falta, porque el curso escolar comienza ya acá. El lunes. El lunes próximo en el condado. Y hay unos requisitos nuevos en cuanto a algunas vacunas pertinentes. Así que si usted es padre de algún estudiante de las escuelas públicas, ese programa es precisamente para usted, porque fíjense que se tiene que poner al tanto sobre las vacunas que hacen falta si sus hijos aún no se la han puesto. Así que Marta va a compartir con nosotros toda la información relacionada con esto y también las clínicas que va a tener el condado. Correcto. Los muchachos han tenido 3 meses para obtener estas vacunas, pero hay papás que yo sé que la vida es complicada. La vida se nos complica a todos. Se complica, y yo sé que no han vacunado a sus hijos. No han llegado todavía. Los requisitos nuevos son para los muchachos que están entrando a 7º, 8º y 9 grado. Perfecto. Vamos a hablar de eso, Marta, en cuanto regresemos de la pausa comercial. Así que si usted sabe, si tiene un hijo o hija que esté entrando en esos niveles escolares, escucha bien, porque la vacuna se la tiene que poner si aún no lo ha hecho. Patricia, te extrañé un montón, corazón. Ya me dijiste que tú a mí no, porque Néstor... Ay, no sea habladora, que sí te extrañé un montón. Bueno, y Néstor como que también me apapachó. Ajá, él es súper amorosísimo. Sí, así señora. Que, bueno, yo estoy seguro Pero que bienvenida, verdaderamente pues das vida al programa. seguro que más que besos y abrazos te regaló Néstor de lo que yo te regalaría. Ay, sí, seguro señora. que sí. Hagamos, cariño, esa pausa de rigor, y cuando regresemos estamos hablando con Marta Gil sobre las vacunas necesarias y cómo las puede obtener de gratis a través de las clínicas de nuestro condado. Ya regresamos. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Yo de regreso a los micrófonos, muy agradecida de estar de vuelta en casa. Así que vamos a estar abordando lo que es el tema que comienza el curso escolar. Y el curso escolar este año trae consigo pues ciertos requisitos nuevos para los padres y para los alumnos de ciertos grados también. Vamos a conversar sobre ese tema acá con Marta Gil, quien es una de nuestras enfermeras. 30 años llevas tú de enfermera, ¿no? Más de 30, vamos a no contar. No, pero acá en el condado de Montgomery. Sí, el condado de Montgomery, 32 años. 32 años de enfermera acá en el condado de Montgomery con nuestro departamento de salud. Sí. Así que imagínense la experiencia, todos los que has visto en 32 años ahí, ¿verdad, Marta? Sí,
de tener niños, de ver los niños ser hombres. ¿Verdad que sí? Wow, qué bien, ¿no? Sí. Eres una de las pioneras, diría yo, ¿no? De los hispanos que trabajan en el condado de Montgomery. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Cuando yo vine a Montgomery County, de Prince George's County, casi no habían hispanos aquí como hay ahora. Exactamente, Sí, estamos sí. hablando de la década de los 80, ¿no? Sí, Wow, sí. Ha crecido mucho. El crecimiento poblacional ha sido enorme acá en nuestro condado y pues sabemos que tenemos 1 millón de habitantes acá en Montgomery más o menos y hablamos 182 idiomas y dialectos Es increíble. en este condado. Sí. Así que esa es la diversidad que tenemos Sí. acá. Bueno, vamos a hablar del tema del día de hoy, que son estas inmunizaciones, estas vacunas que va a requerir ahora las escuelas públicas del condado para los estudiantes que entran en el 7º grado. Específicamente en 7º, 8º Ajá. y 9º grado. Ok. Son vacunas que ya puede que los muchachos tengan. Ok. Y es importante que las personas miren los nuevos requisitos y miren la información de vacunas de su hijo, a ver si ya le han puesto esa vacuna. Si así es, entonces no tienen que hacer nada, pero muchos han esperado hasta último momento a adquirir la vacuna y vamos a tener especialmente una clínica el sábado. Ok, este sábado, sí. Este sábado en la clínica de la Dennis Avenue, en el 2000 Dennis Avenue. Empieza a las 10 de la mañana. Y es bien importante que los muchachos vengan temprano a esa clínica si van a ir, porque en realidad no sabemos cuántas personas van a ir. llegar. Exacto. Puede que veamos una o que veamos 50, no sé, no, vamos a no decir 1000. Pero sí es importante, son 3 vacunas bien importantes. No digamos que 1000. Vamos a hacer esta anécdota, que ese fue el día que yo te conocí a ti personalmente, Marta, que fue cuando comenzaron las vacunas de la H1N1, la fiebre porcina, Sí. que fue cuando acababa el condado de Montgomery de recibir las vacunas por Sí. parte del Estado y obviamente por parte del gobierno Sí. federal. Y se hizo la primera clínica de vacunación en el Estado, Sí. en esa clínica de la avenida Dennis. Y llegaron miles de personas, ¿te acuerdas de eso? Hicimos otra en Picard Drive. Ajá. Y las personas durmieron en los estacionamientos. Yo para esperar recuerdo, la ahí fue mañana. cuando te conocí ese día a Sí. ti, que yo estaba con una de las emisoras de radio Sí. promoviendo y transmitiendo Sí. en vivo desde la clínica, precisamente para que las personas llegaran a Sí. obtener la vacuna gratuita. Sí. Así que imagínate tú, estamos hablando de antaño. Y hablando de la clínica de Dennis, es una clínica que recientemente estuvo el ejecutivo Ike Leggett presente para la apertura oficial, porque ha sido totalmente, bueno, es una clínica nueva, Sí, no, preciosa. está bello. Es El un edificio está bello. Yo me alegro mucho para que nuestros pacientes se sientan bien cómodos en un lugar bien bonito y que estemos prestando todos los servicios servicios pertinentes. necesarios para Exacto. ellos. Y sobre todo mucha vacunación. Háblame sobre cuáles son estas vacunas que son las Bueno. la Tdap y la MCV4. Sí. ¿Qué son esas vacunas y por qué? ¿Tú no sabes por qué es que las escuelas las están exigiendo? Sí, Ok. sí, porque muchos niños cuando tuvieron su última vacuna de tosferina, ¿Cuál es esa, la Tdap? Tdap, Ajá. es tosferina, tétanos y difteria. La tosferina, cuando los niños cumplían 7, ya no se les daba más. Y A partir de los 7 a años. partir de los 7, y hemos visto que en adultos da la tosferina. Entonces se le quiere dar una reactiva a los niños y se va a empezar a 7, 8 y 9 grado. Tosferina es una infección que puede causar mucha tos. Se recomienda hoy en día que las mujeres embarazadas se pongan esta vacuna porque los bebés no van a estar protegidos inicialmente y los adultos de la casa se lo pueden dar. Así que los muchachos es importante que le pongamos el Tdap, que es tétanos, difteria y tosferina. Hay muchachos que ya se le ha puesto. Sí, y porque si por así ejemplo, si se la han puesto ya es una sola vez que hay que ponérsela. Por ahora nada más que están recomendando que ese Tdap se Ajá. ponga una vez. En el futuro, como adultos, debemos de tener una reactiva cada 10 años.
Si uno tiene un accidente sucio o se corta o le tienen que dar puntos, entonces ponen una inyección en el salón de emergencia, en un lugar de urgencia. Pero muchas personas lo abandonan y no se la vuelven a poner. Pero es importante que los muchachos la tengan y las personas también que van a tener un bebé estén al tanto de esa inyección. ¿Por qué es que las escuelas públicas ahorita decidieron requerir esto? Que en el pasado, yo me acuerdo que era cuando entrabas en el preescolar, ¿no? En el kinder, que entraban los chicos, que se llevaba el expediente de vacunación y más o menos ese se permanecía vigente, ¿no? Sí. Ahora es como que hay que actualizar las vacunas. Bueno, lo que sucede también es que yo recuerdo cuando las vacunas eran pocas. Y yo les decía a los clientes, nos veremos en 10 años a no ser que inventemos una nueva vacuna. Y se inventó la nueva vacuna. Se inventaban nuevas vacunas. La de meningitis, por ejemplo, es bien importante. Los muchachos... ¿Cuál es esa? ¿La MCV4? MCV4. Esa es una vacuna que protege contra una infección de bacteria bien seria. Meningococcus es una infección que le puede dar a los muchachos y el lugar donde afecta peor puede ser en la cubierta del cerebro y hasta la médula de la espina dorsal. Entonces, esto es una enfermedad que si le da a 100 personas, puede que 10 no se recuperen. Y muchas otras personas quedan con efectos. Con efectos secundarios por largo periodo de tiempo. Pueden perder el habla, el oír. Son cosas muy serias. Y los niños en high school se pasan una botella de uno a otro, hay besos, hay... La salivita. Sí, una manera más cercana de pasarse la baba. La enfermedad. Que eso ocurre mucho, bueno, cuando están en la secundaria, ¿no? Porque es la edad de la adolescencia y de los noviazgos. Y la tercera vacuna, que no es un requisito todavía, yo quiero hablar de ella, esa es la de PVH. VPH para los hispanos, HPV para los americanos. Eso es una vacuna bien importante. Tiene una protección contra un cáncer que puede resultar por tener verrugas genitales que sean de este tipo de virus, que es un papiloma virus humano. Es bien importante que las personas sepan que hay pocas vacunas que pueden proteger contra cáncer. Esto es una enfermedad que se puede transmitir por contacto sexual. Entonces uno dice, debe dársela a su hijo que tiene 11 y 12 años y los papás están 11 y 12 años. ¿Qué hace mi hijo pensando en prevenir una enfermedad? Pregunta sobre esa vacuna en particular. Número 1, ¿la ofrece el condado de gratis? La ofrece el condado. Esa vacuna es algo que pueden ir a nuestras clínicas. Muchas de ellas basan el cobro según lo que gana la familia. Si las personas tienen Medicaid o su seguro de salud no cubre vacunas, nosotros se las podemos dar y cobramos algo muy poco por las vacunas. No es un requisito escolar. Ese no es un requisito escolar, vamos a aclarar eso. Esto es una vacuna independiente. Sí. Y es un tema un poquito tabú, Marta, si me permites, porque lo que son estas enfermedades de transmisión sexual, que como esta en particular se puede convertir en un cáncer cervical, pues... y no solamente cervical. Sí. El cáncer puede ser en la garganta, el cáncer puede ser en el recto y puede ser en el pene del hombre y en el cuello del útero de la mujer. Imagínese. Son 9 virus. Es un tema tabú completamente. Tabú, pero hay que hablarlo. Es un tema tabú completamente, sobre todo en nuestra cultura. Pero hay que hablarlo. Pero hay que hablarlo porque es que esas son las realidades existentes. Sí. Y bueno, pues... Y nosotros cuando las personas llegan a nuestra clínica le damos la información, les respondemos cualquier pregunta. Y si no se sienten cómodos con que los niños la tengan en ese momento, no hay problema. Y también te diría yo, la forma de pensar es que se damos a las niñas esa vacuna, a las hembras. A los hombres y a las mujeres. A las hombres también. Sí. Califican las hembras y los varones para esta vacuna en particular. Pero bueno, nos salimos un poquito de la tangente del tema, que esta no es una de requisitos de las escuelas públicas del condado de Montgomery para este curso escolar. Sí hay otras que son requisitos y
tienen que actualizar el expediente de vacunas de sus hijos. ¿Cómo lo podemos hacer acá en el condado de Montgomery? Pues el Departamento de Salud está ofreciendo varios espacios en las diferentes clínicas del condado para que usted pueda llegar. ¿Hace falta cita? Para la clínica que vamos a tener el sábado, no. Ok. Y es bien importante, si las personas quieren saber dónde están las clínicas, cuáles son las horas, por favor, llamen al 311. Al 311. Porque ellos tienen toda la información y así usted puede llegar al tiempo correcto. Claro, yo voy a mencionar algunas acá. Llegar a la dirección correcta. Sí, yo voy a mencionar algunas acá, Marta, porque las tengo conmigo acá. Pero bueno, la primera, como tú mencionaste, es este día sábado, 27 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la clínica de la avenida Dennis, que está en el 2000 de la avenida Dennis en Silver Spring. Una vez más son las vacunas de tosferina y tétano y también la de la meningitis, las que tienen que tener actualizada. También este día sábado en el Germantown Health Center, que se está en el 12900 de la Meadowbrook Road en Germantown. El martes 13 también hay en Clemente Middle School, en Benjamin Banneker Middle School y en Eastern Middle School. El miércoles 14 en Gaithersburg Middle School, Argyle y Francis Scott Key Middle School también. Y el jueves 15 en Rocky Hill Middle School, en Briggs Cheney Middle School y en White Oak. O sea, las clínicas van a ser en varios de las escuelas intermedias y también en las dos clínicas del condado este fin de semana. 311 para ver los horarios de los colegios. Ok. Sí, es importante también que sepan que estas dos vacunas se van a dar gratis al estudiante. No vamos a dar ninguna otra vacunas en estas clínicas, pero esto se va a proveer a los clientes de Montgomery County, a no ser que hayan ido a su médico privado durante el verano y ya las tengan. Lo único que tienen que hacer entonces es llevar la información a la escuela y todo está bien. Cuando los padres vengan a las clínicas estas del condado de este fin de semana, del día sábado, Marta, ¿qué tienen que traer? Tienen que traer el récord de vacunas, tienen que traer la información de las vacunas, porque no queremos poner una vacuna a un muchacho que tal vez lo tuvo el año pasado o el año antes pasado. Sería bien importante que la persona venga con esa información. Pero si la escuela le ha mandado un papel que dice que lo necesitan, entonces es probable que usted no enseñó la vacuna vigente a la escuela. Entonces, con ese papel de la escuela también puede ser. Puede aparecerse allí. Y debe llegar un adulto con los niños. Un padre, un representante mayor de 18 años o más, un representante para el niño, sí. Ok. Y es importante recalcar el hecho de que entonces hay que proveer toda esta documentación, obviamente, al colegio donde asiste su hijo o su hija. Una vez más, todos los estudiantes que están entrando en la escuela intermedia, en lo que es el 7º, 8º y hasta 9º grado. Bueno, 9º ya están saltando para la secundaria, para el high school. Sí. Pero 7º, 8º y 9º necesitan tener actualizadas estas vacunas. La de meningitis es una y la otra de tosferina, tétano y disferia también tiene que estar actualizada. Si usted lo ha hecho a través de la oficina del pediatra o del doctor que atiende a su hijo o hija, pues solamente tiene que proveer copia de ese expediente de vacunaciones al colegio. Si no, hay que vacunarlos. ¿Qué periodo de tiempo están dando las escuelas públicas para que todo el mundo esté vacunado? Porque yo me imagino, porque dijeron que si no hay vacuna, algunos van a regresar a casa. Muchos muchachos, yo no sé cuáles son los reglamentos exactos por los que van a actuar y a no dejar a los estudiantes ir a la escuela a cierto momento. Yo recuerdo el año antes pasado, cuando hubo un requisito nuevo, habían 14 familias sentadas en la oficina esperándome a mí para yo ponerle la inyección para que pudieran entrar a las clases ese día. Uh-huh. Así que por eso es que estamos ofreciendo tantos lugares para que usted pueda ir, para que entonces no llegue al momento que la escuela le diga
no puede regresar su hijo mañana. Fíjese que la última clínica, el último servicio abierto al público, así que van a tener las escuelas públicas, es el día jueves 15 de septiembre. Estamos asumiendo, esto no es oficial por parte de las escuelas públicas, que se le está dando a los padres quizás hasta el día 15 de septiembre, 2 semanas después que comenzó el curso escolar, para que actualicen lo que es el expediente de inmunizaciones de sus hijos. Si no se hace, sepa de que es posible que las escuelas públicas no le permita que su hijo llegue a clase, porque hay que cumplir con este requisito. Dice acá que aparte de todas estas localizaciones, el condado va a tener disponible algunas horas expandidas, algunas horas adicionales para cumplir con las inmunizaciones regulares. Sí. O sea que las clínicas del condado van a estar trabajando overtime con este asunto. Parece que sí. Overtime con este asunto. Parte de mi sábado. Pero bueno, esto es así. Si queremos tener una población saludable y evitar cualquier tipo de virus y enfermedades y muertes y todas estas cosas, pues son requisitos que están formalizados y debemos cumplir. Así que si usted es padre de un alumno que está entrando 7º, 8º o 9º grado, sepa que tiene que tener las vacunas al día. Si no las tiene, vaya a ver a Marta el día sábado. Pero no, de veras, llame al 311 porque van a haber tantas oportunidades para que los papás, yo sé que trabajan, que la vida es complicada, que ese papel se puso a un lado y nadie lo volvió a ver. Así que es importante que sepan, y si usted tiene un vecino, un familiar, alguien que tenga un muchacho de esa edad, es también bueno que le dé esa información. No, de hecho, fíjese que las clínicas de vacunación que se van a llevar a cabo en estas 9 colegios, porque son 9 colegios que van a estar llevando a cabo las clínicas, son desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Sí. Son el anochecer, de manera precisamente para que los padres, cuando salgan del trabajo, pues tengan la oportunidad de poder llegar a las vacunaciones. Así que es gratis por parte del condado de Montgomery. Enfermeras de ustedes van a estar haciendo las vacunas. Y son de pinchazo, ¿verdad? Son pinchazos. Ahí no hay nada nasal. No hay el atomizador nasal. No. Okay. Hasta la influenza la van a quitar que sea nasal. Ajá. Así que no. Es un pinchazo. No es nada horrible. Yo sé que yo le doy las inyecciones a los muchachos y dicen, eso era todo. Más fácil que un mosquito del Zika, ¿no? Más fácil que un mosquito. Y los muchachos se portan mejor a veces que los adultos. Pero claro, por supuesto. ¿Qué más? Por supuesto. Algo que quisieras añadir, Marta, sobre este tema de las vacunas y la importancia de tenerlo al día, no solamente por el hecho de estar cumpliendo, ¿no? Con y de los requisitos tenerlo de las escuelas. Al día y siempre mantener esa información de vacunas. Los muchachos se gradúan de high school y van a cualquier trabajo, a un trabajo que uno no piense que va a necesitar vacunas, y le piden el récord de vacunas. Con el college. Entonces, y también universidad. Entonces, se ven yendo a lugares donde cobran muy caras las vacunas, porque para adultos ya es otra cosa, no hay el programa del Estado. Y entonces tienen que repetirlas porque no tienen récord. Y yo digo, por favor, mantenga su información de vacunas en el lugar más importante. Si tiene pasaporte, póngalo con el pasaporte. ¿Es un tema? El hecho de que nuestra gente no encuentran estos expedientes de vacunación. ¿Esto es algo que tú has visto repetidamente, Marta? Pasa muchísimo. Okay. Hay personas que traen récord de vacunas de otros países donde hasta el calendario es diferente. Nosotros tenemos maneras de interpretar lo que ha pasado en los tiempos pasados. Pero aquí en este país las personas olvidan que eso es importante, y puede hasta que vayan a cuidar niños o vayan a universidad o vayan en equipos hacer, atléticos. Sí, atlético, ir hasta estudiar medicina. Cualquier de esas situaciones, ellos le van a pedir
la información sobre las vacunas y hay que ponerlo en un lugar bien importante. Hay que tenerlo a mano. Así que bueno, el mensaje del día de hoy es muy simple. El expediente, el record de vacunaciones, de inmunizaciones, de vacunas, hay que tenerlo siempre a mano porque es importante. Y ahorita, si usted tiene un hijo o hija que está comenzando 7º, 8º o 9º grado, pues obviamente tiene que poner al día estas vacunas. Si ya lo ha hecho, no tiene de qué preocuparse. Solamente hay que llevar la prueba, el comprobante, copia del expediente de que su hijo la tiene a la clínica, a la enfermería del colegio, ¿verdad? Sí, la escuela sí se los va a pedir a todos. A la enfermería del colegio. Y si no, pues tiene la oportunidad este fin de semana, el sábado día 23, 10 de la mañana. 27, 23 es hoy. El sábado día 27, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la clínica de la avenida Dennis, 2000 Dennis Avenue. O en el Germantown Health Center, Centro de Salud de Germantown, 12900 de la Middlebrook Road, por supuesto, en Germantown. Gracias, Marta, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esperemos, si se te llena mucho la clínica, me llamas y yo voy a ayudarte a organizar la fila. Es lo único que puedo hacer, es lo que te puedo colaborar. Dar el pinchazo, no. Vamos a tener muchas personas, no solamente ayudando, las enfermeras, sí. Qué va bueno. a ser bien organizado. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y bueno, esto es parte del comienzo del curso escolar. Queríamos aprovechar la oportunidad para desearle un súper exitoso curso 2016-2017 a todos nuestros estudiantes de las escuelas públicas del condado de Montgomery, que son más de 151,000 de ellos. Y también quiero recordarle a los conductores, y este va a ser el programa de la semana próxima, el hecho de que tenemos 100 autobuses escolares que van a estar equipados con cámaras de video. Estas cámaras de video, para si hay algún conductor que no hace el pare, el alto, el stop. Cuando uno de los autobuses está parado, desplegando el stop, el letrero de stop, que los jóvenes y los niños se están montando o bajando del autobús, las cámaras le captan. Habían 25 cámaras en 25 autobuses el año pasado. Este año van a haber 100. La idea es que el sistema de las escuelas públicas tenga esas cámaras en todos los autobuses. No solamente van a estar captando a los conductores, sino también las cámaras van a estar adentro de los autobuses. Adicionalmente, esto quiere decir que la conducta de nuestros hijos adentro del autobús también va a estar captada en cámara. Así que los dejo con esa. La multa, si usted se lleva el alto de los autobuses, es $125. Como digo, el próximo martes vamos a tener acá de invitado a alguien de la policía quien nos va a estar dando todos los detalles y todos los pormenores de cómo funciona este programa de vigilancia para asegurarse de la seguridad de nuestros hijos y sobre todo que los conductores de nuestro condado no se lleven el pare, no se lleven el alto, no se lleven el stop. O que estén listos para pagar. O listo para pagar los $125 de la multa. De hecho, el año pasado, en el pasado curso escolar que se implementó este programa piloto, fueron más de 400 violaciones de la ley que fueron captadas en 25 cámaras. Las cámaras se multiplican, van a haber 100. Así que ya saben, mucho ojo y sobre todo obedecer las leyes del tránsito. Parar cuando el autobús pare y tenga la señal, el brazo extendido, pues todos tenemos que parar. Los dejo con esa porque es parte también del comienzo del curso escolar. Vamos a tener los autobuses armados con cámaras, para que lo sepan. Bueno, ya saben, cualquier información que necesiten, visiten nuestro sitio web del condado, montgomerycountymd.gov, o para localizar alguna de las clínicas alternas para las vacunas gratis, pueden llamar al 311. Muchísimas gracias por esa sintonía, por acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno, tengo que decir arrivederci, porque regresé de Italia.
Adiós. No es Buonasera, buonasera, arrivederci. Chao, hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces...